amigos, mi nombre es Cameli y hoy seré la voz que le dará vida a esta historia. Te doy la más cordial bienvenida a nuestro primer episodio de Esto me pasó. Aquí se contarán historias reales, anónimas, buenas, malas, graciosas, impactantes, intensas, confesiones, de todo un poco. ¿Alguna vez te pasó algo que nadie creería? ¿O algo que necesitas soltar? Este es tu espacio. Puedes enviarnos lo que te pasó al correo historiaestomepasó@gmail.com y nos encuentras en todas nuestras redes sociales como @estomepasómx. El día de hoy iniciaremos con la primera historia. Los nombres serán cambiados en todas las historias para cuidar el anonimato de las personas. Son historias enviadas por ustedes 100% reales. Te damos la más cordial bienvenida a Esto me pasó. Prepárate para escuchar un testimonio muy fuerte y conmovedor. La historia de Carolina. Una historia que nos demuestra que el amor de una madre es más fuerte y puro que cualquier adversidad, el cual no conoce límites ni condiciones. La siguiente historia tiene como título El secreto que cambió mi mundo para siempre. Hola, soy Carolina y esto me pasó. Lo que estás a punto de escuchar es mi historia. Lo más difícil que me ha tocado vivir y al mismo tiempo lo más inesperado. Jamás pensé que algo así me podría pasar a mí. Todo comenzó hace 10 años, el día en que nació mi hijo. Para mi esposo y para mí, fue el día más feliz de nuestras vidas. Nuestras familias enteras estaban llenas de emoción. Era el primer nieto para nuestros padres, así que todos estaban felices y nerviosos. Esperaban impacientes en la sala de espera, mientras yo, en otra habitación, traía al mundo a la personita que más he amado en toda mi vida. Y eso incluso sin haberlo visto aún, simplemente haberlo soñado todas las noches. Así es el amor de una madre. Era una madrugada de agosto, exactamente el día 18, cuando rompí fuente. Mi esposo y yo salimos corriendo rumbo al hospital. Llegamos al Hospital General a las 4:10 de la mañana. A pesar de los nervios, todo pasó súper rápido. A las 6:47 nació mi hijo. Escuché al pediatra que lo recibió decir, es un niño sano. Eso me tranquilizó de inmediato. Me lo mostraron unos segundos con unos ojitos que me enamoraron desde el primer instante. Yo estaba agotada, claro, el trabajo de parto me dejó rendida. Y apenas me lo mostraron, me quedé dormida. Me llevaron a una habitación de recuperación. Recuerdo que cuando abrí los ojos, una enfermera se acercó y me preguntó si me sentía bien. Me revisó y pidió que me trasladaran a mi cama. En la misma sala de maternidad había otra mamá que también acababa de dar a luz. Estaba en recuperación, justo como yo. Ella despertó 1 o 2 minutos después de mí. A mí me llevaron al cuarto y a ella se quedaron revisándola, asegurándose de que todo estuviera bien. No le di mayor importancia, la verdad. Casi ni recuerdo su cara. Pero ahora sé que se llamaba Laura y su esposo se llama Daniel. Ellos no lo sabían todavía y nosotros tampoco. Pero ese día, nuestras vidas quedaron unidas para siempre, de una forma que jamás habríamos imaginado. Me llevaron a una habitación muy grande, de esas donde colocan a las mujeres que acaban de dar a luz. Había varias mujeres ahí, algunas recién paridas, otras ya listas para irse a su casa. Se veían ansiosas por irse con sus bebés en brazos. Todas tenían a su bebé con ellas, menos yo. Y ahí me empecé a alarmar. Le pregunté a la enfermera, ¿dónde está mi hijo? ¿Está bien? ¿Por qué no está conmigo? Ella me respondió rápido, tratando de calmarme.
Me dijo que estaba en la incubadora y que era normal, que era parte de la rutina, pero que estaba bien y que había nacido sano, y que iba a preguntar si podía traérmelo para que ya estuviera conmigo. En eso, veo que 2 hombres traen la cama de la mujer que había despertado casi al mismo tiempo que yo, y la estaban ingresando a la sala. Le asignan su cama, la cual no quedaba tan cerca de la mía, pero pude escuchar clarito que ella también pregunta por su bebé. Le dijeron exactamente la misma respuesta que a mí, y en ese momento solo podía pensar en una sola cosa: tener a mi hijo en brazos por primera vez. Y aunque todavía me sentía extremadamente cansada, era un cansancio raro, profundo, como nunca lo había sentido antes, pero aún así me mantuve despierta, ansiosa, esperando a mi pequeño bebé. Hasta que por fin llegó ese momento. Trajeron a mi pequeño desde los cuneros. Lo venía cargando una enfermera. De hecho, entraron 2 enfermeras al mismo tiempo, una detrás de la otra, cada una con un recién nacido en brazos. No le di importancia, la verdad, yo solo podía pensar en una sola cosa: en recibir a mi hijo. La emoción era tan grande, tener al bebé que había llevado en mi vientre durante 9 meses. No hay palabras para describirlo. Sentí un amor tan fuerte, tan puro, un amor más grande que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Era como si el mundo se detuviera. En ese instante se me olvidó absolutamente todo: el cansancio, el dolor, el sueño. Nada más me importaba, solo él. No puedo explicar con palabras lo que sentí cuando por fin lo tuve en mis brazos. Lo había soñado tantas veces, había esperado ese momento con tanta ilusión durante todo mi embarazo, y ahora, por fin, estaba ahí, conmigo, y yo estaba lista para darle todo el amor del mundo. Me dieron de alta y mi esposo, junto con nuestra familia, estaban radiantes de felicidad. Nos recibieron en casa con una bienvenida hermosa, una que hasta el día de hoy sigo agradeciendo con todo mi corazón. Había globos, pancartas, abrazos, pero sobre todo, sonrisas sinceras. Todos estaban tan emocionados como nosotros, los papás de ese pequeño que ya había conquistado a toda la familia. Decidimos llamarlo Emiliano. Ese fue el nombre que elegimos para nuestro hijo, que estábamos convencidos Dios nos había enviado para cambiarnos la vida y llenarnos de amor. Pasaron los años, 8 para ser exacta. Emiliano creció rodeado de amor y vida. Era un niño encantador, cariñoso, inteligente, siempre con una sonrisa. Tenía una luz especial, aunque sí, tanto su papá como yo nos dábamos cuenta de algo. Físicamente, no se parecía ni a él ni a mí, pero nunca le dimos demasiada importancia. Pensábamos, bueno, a veces los niños sacan rasgos de abuelos, bisabuelos, ya sabes, y lo dejábamos pasar. Aunque tengo una tía que en reuniones familiares sacaba el tema. Siempre, en tono de broma, soltaba el comentario de ¿y a este niño se los cambiaron en el hospital? ¿Por qué no se parece a nadie de la familia? Cada reunión, la misma broma. Y aunque al principio nos incomodaba un poco, porque se nos hacía una broma innecesaria, la verdad, con el tiempo nos acostumbramos y hasta nos reíamos. En ese entonces, mi relación con mi esposo no pasaba por su mejor momento. Había muchas tensiones: el trabajo, el estrés diario, las preocupaciones económicas, y todo eso empezaba a pasarnos factura. Lo que yo no sabía, al menos no en ese momento, es que su hermana, sí, su propia hermana, le venía metiendo ideas en la cabeza desde hace tiempo. Le decía cosas como: ¿ya te fijaste que ese niño no se parece a ti? Ojalá no se parezca a su verdadero papá. Comentarios totalmente envenenados, como quien tira una semilla para ver si germina. Y sí, germinó. Mi esposo empezó a dudar, a cuestionarse cosas que nunca antes había dicho en voz alta, hasta que un día, en medio de una discusión
que ni siquiera empezó por eso. Estábamos peleando por dinero, por el cansancio, por todo lo que nos estaba rebasando del día a día, y de pronto me lanzó una frase que me dejó helada. Voy a hacerle una prueba de ADN. Quiero saber si realmente es mi hijo. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho. No supe qué decir. Me sentí herida, ofendida, incrédula. ¿Cómo podía pensar que lo había engañado? Era como si de pronto no conociera al hombre con el que llevaba más de 10 años casada. Pero después de respirar profundo, le dije que sí, hazla. Porque yo sabía quién era Emiliano, porque yo sabía que nunca estuve con otro hombre. Y porque si eso era lo que necesitaba para dejar de dudar, estaba dispuesta a hacerlo. Fuimos los tres a hacernos la prueba de ADN. Mi esposo, Emiliano y yo. Recuerdo que en el fondo yo iba tranquila, porque no tenía nada que ocultar, ni mucho menos, pues nada que temer. 2 semanas después, llegaron los resultados y fue ahí donde todo, absolutamente todo se derrumbó. Mi esposo los leyó primero y apenas terminó de verlos, rompió en llanto. Yo lo miraba sin entender. Me acercó los papeles temblando y lo leí. Decía que no era su hijo, que no compartían vínculo biológico. Y aunque él estaba destrozado, yo simplemente no podía creerlo. Para mí no tenía sentido. Él había sido el único hombre en mi vida. Sí, el único. Intenté explicarle que tenía que ser un error, que a veces los laboratorios se confunden las muestras, que puede pasar, que pudo haber sido un error humano. Pero él no quería escucharme, no me creía, y aunque no lo dijo con palabras, sentí en su mirada algo que me rompió totalmente por dentro, como si pensara que yo era una cualquiera. Aún así, no me rendí. Le dije, vamos otra vez. No puede ser, algo salió mal. Lo convencí. Fuimos de nuevo al laboratorio, les explicamos lo que había pasado, nos escucharon y nos ofrecieron repetir la prueba, sin ningún costo. Pero esta vez también me pidieron una muestra de sangre a mí. Y sin dudarlo, accedí, porque estaba completamente segura de que Emiliano era nuestro hijo. Nuevamente, los resultados tardaron 2 semanas. Sí, 2 semanas larguísimas, en las que sentí que vivía con un completo extraño. Y lo entiendo, él no tenía la certeza que yo tenía. Emiliano era nuestro hijo, había sido concebido en amor. Y yo jamás estuve con otro hombre. No había manera de que no fuera su hijo. Así que cuando por fin nos entregaron los nuevos resultados, yo estaba tranquila, o al menos eso pensaba. Pero lo que descubrimos ese día no solo rompió mi corazón, sacudió todo lo que yo era, todo en lo que yo creía. La prueba volvió a decir lo mismo. Emiliano no era hijo biológico de mi esposo, pero esta vez también decía algo más. Tampoco era hijo biológico mío. No podía creerlo, me negaba totalmente a creerlo. Tenía que haber un error, sí, tenía que ser un error. Preguntamos en el laboratorio, desesperados, y nos dijeron que había repetido la prueba 3 veces. Sí, 3 veces. Y los resultados eran idénticos. Emiliano, el niño al que había amado, cuidado, amamantado desde bebé y amado con todo mi ser, no era biológicamente mío. Mi esposo y yo nos quedamos en shock. Salimos del laboratorio como en automático. Fuimos a comer, aunque ninguno tenía hambre. Y no hablamos, no podíamos. Nos mirábamos y en nuestras miradas había 1000 preguntas, 1000 pensamientos, 1000 versiones del ¿cómo es posible? O sea, no entiendo cómo es posible. Y pensaba en todo, en cada momento, desde que Emiliano nació, en ese comentario de mi tía,
el que siempre habíamos tomado a broma. Ese que decía, seguro se los cambiaron en el hospital. Y ahora no sonaba nada gracioso, ahora dolía. Ahí comenzó algo que jamás imaginé vivir, una investigación personal, que me cambiaría para siempre. Y aunque parezca increíble, esta noticia, la más dolorosa de nuestras vidas, nos unió. Mi esposo y yo nos volvimos uno solo. Dejamos de lado los problemas, las discusiones, las dudas, porque nada de eso tenía sentido. Todo se hacía pequeño frente a la magnitud de lo que estábamos enfrentando en ese momento. Me puse a revisar todo, actas de nacimiento, documentos del hospital, fotos del día del nacimiento, y había algo que no me cuadraba. Algo dentro de mí me decía con fuerza que esto no había sido un accidente de la vida, sino un error humano, un error del hospital. Fuimos hasta allá con toda la documentación bajo el brazo, con el corazón agitado y una determinación que yo jamás me imaginé que tenía. Pedí hablar con quien hiciera falta, dirección médica, administración, coordinación, cualquiera que pudiera explicarme qué había pasado. Pero no obtuve respuestas. Me dijeron que era información confidencial, que no podían darme ningún tipo de información ni decirme absolutamente nada. Y ahí supimos que no debíamos quedarnos con los brazos cruzados. Levantamos una denuncia formal. Fuimos al Ministerio Público, conté mi historia, mostré los resultados del ADN, entregué todas las pruebas que tenía en mis manos. Y entonces, finalmente, se abrió una carpeta de investigación. La policía, junto con la fiscalía, comenzaron a revisar todo. Los registros de nacimiento del 18 de agosto, las bitácoras del hospital, los turnos del personal de maternidad, los nombres de las madres que dieron a luz ese mismo día. Absolutamente todo. Y ahí estaba la verdad. 2 niños nacidos con apenas minutos de diferencia, en habitaciones contiguas. Y un error, o tal vez, negligencia. O quién sabe, algo más oscuro, nunca lo sabré. Los bebés fueron cambiados al momento de entregarlos a sus madres. No podía con la culpa, no dejaba de pensar. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Por qué me tuve que quedar dormida justo en ese momento? ¿Por qué no me grabé su carita al momento en que me lo mostraron? Una y otra vez las preguntas me reventaban en la cabeza, como una tormenta imposible de detener. Fueron 2 meses. Sí, 2 meses de angustia, de incertidumbre, de no poder dormir, de no saber cuál sería el destino de nuestras vidas. Mientras, teníamos que esperar los resultados de las pruebas que les harían a los padres y a los niños que nacieron ese mismo día. Hasta que por fin, la verdad salió a la luz. Emiliano, el niño que crié, que amé con todo mi ser, el cual no era mi hijo biológico, era hijo de Laura y de Daniel. Y el hijo de ellos, al que llamaron Mateo, era en realidad el mío. Fue devastador. Un golpe seco al corazón. ¿Cómo se asimila algo así? ¿Cómo le explicas a un niño al que has amado durante 8 años que no es tu hijo biológico? ¿Y cómo te presentas ante otro niño al que nunca has tenido entre tus brazos y le dices, yo soy tu verdadera madre? Conocer a Laura y Daniel fue muy extraño, muy emocional, difícil, sí, muy difícil de describir. Ellos también habían notado cosas, pequeños detalles, pero jamás se imaginaron algo así. Jamás pensaron en un cambio de bebé. Todo era una mezcla brutal de emociones, dolor, rabia, incredulidad y sobre todo, mucho miedo. Miedo de lo que vendría después. Miedo de lo que ese error
le haría a nuestras familias. Hasta ese momento, los psicólogos nos habían recomendado no decir absolutamente nada a los niños. Primero debíamos trabajarlo nosotros, los padres. Comenzamos terapias psicológicas para poder entender, aceptar y sobre todo aprender a manejar esta situación de la forma más humana y madura posible. Porque en el centro de todo había 2 niños, 2 pequeños de apenas 8 años, que estaban creciendo lejos de sus verdaderas familias. Hasta que llegó el día. Cada pareja, por su cuenta, debía sentarse con su hijo e intentar explicarle lo que había pasado. Seguir las indicaciones del psicólogo, ser claros, pero también amorosos. Ser honestos para no romperlos por dentro. Yo tenía miedo, un miedo paralizante. No quería que Emiliano dejara de quererme. Aunque no fuera mi hijo biológico, yo lo amaba con todo mi corazón como si lo fuera. Como si lo hubiera llevado en el alma, no solo en el vientre. Y pensaba también en Mateo, el niño que nunca me había llamado mamá, el que creció con otra familia. ¿Querría conocerme? ¿O simplemente no querría volver a verme nunca más ni saber de mí? 1000 preguntas me reventaban en la cabeza. ¿Podrían ellos entender, a su corta edad, que todo esto fue producto de un error humano? ¿Podrían perdonarnos por algo que no elegimos ninguno de nosotros? Intentamos un primer encuentro con los niños. Fue muy confuso para ellos. Emiliano nos miraba con angustia, como intentando descifrar qué estaba pasando. Me decía, mami, no me dejes, por favor, yo no los conozco, tú eres mi mamá. Esas palabritas me rompieron el alma, no solo el corazón. Mateo, en cambio, estaba callado, observaba todo desde lejos, en silencio. Me daba la impresión de que quería entender, pero simplemente no podía. Y cuando vi a Mateo por primera vez, sentí unas ganas inmensas de correr hacia él, de abrazarlo, de darle todo el amor y los abrazos que no le di durante 8 años. Su mirada era la misma, exactamente la misma que la de su papá. Era una mezcla de los dos. Y en ese instante supe que era mío. El corazón se me llenó al verlo, pero no lo abracé. Tuve que contenerme. Debía esperar a que él decidiera si quería abrazarme a mí. No los forzamos. La única intención en ese primer encuentro era conocernos. Con el tiempo, los niños comenzaron a su vez su propio proceso terapéutico, porque aunque ya sabíamos la verdad, la ley era muy clara. Los niños debían regresar a sus familias biológicas. Pero nada, absolutamente nada, fue sencillo para ninguno de nosotros. Durante semanas intentamos todo. Convivencias, reuniones familiares. Tuvimos más interacción entre ambas familias y poco a poco los niños comenzaron a convivir entre ellos. Pero ¿cómo haces algo así? ¿Cómo devuelves a un niño que es tu hijo en alma, aunque no lo sea en sangre? ¿Cómo le explicas eso a un corazón que ya conoce el amor maternal? Se llegó el momento. Los niños debían ser intercambiados y vivir con sus familias biológicas. Fue un instante profundamente difícil, desgarrador para todos, pero tomamos una decisión. No queríamos que esto fuera aún más doloroso, ni para nosotros ni para ellos. Así que decidimos mantener el contacto, seguir acercándonos, seguir conviviendo. Nos veíamos 3 veces por semana como parte de una rutina que intentaba sanar lo que el destino había hecho pedazos. Al principio, las cosas con Mateo no fueron fáciles. Él nos veía como unos completos desconocidos. Ganar su confianza, su cariño, fue un proceso lento, lleno de paciencia, de tropiezos, de lágrimas. Pero yo hice todo
todo lo que estuvo en mis manos para llenarlo de amor. El mismo amor con el que había criado a Emiliano. Ese niño que hasta el día de hoy tiene una parte irreemplazable de mi corazón. Hoy, después de 2 años de todo esto, puedo decir que Mateo, como Emiliano, conocen su historia. Saben quiénes son, saben de dónde vienen, y aunque no ha sido fácil, han aceptado su nuevo mundo. Nos reunimos los fines de semana, hemos construido algo distinto, algo nuevo, algo raro, pero profundamente humano. No sé si algún día logremos superar por completo lo que pasó, pero entendimos algo muy importante. Ser madre o padre va más allá de la genética. Ser madre es estar, amar, cuidar, dar todo sin condiciones. Y si algo aprendí, es que la sangre no determina el lazo por completo, lo hace el corazón. Esto me pasó, y aunque me pasa todos los días, lo estoy aprendiendo a vivir. Gracias por escuchar mi historia. Amigos, esta fue la historia de Carolina. Con ella nos recuerda que la vida está llena de giros inesperados, que a veces lo que creemos seguro puede cambiar en un instante, pero también nos enseña que el amor verdadero no siempre se mide en lazos de sangre, sino en el compromiso, la presencia y el corazón. Gracias por acompañarnos a escuchar esta historia, un testimonio de fortaleza, amor incondicional y esperanza. Si algo de lo que escuchaste te tocó, te hizo pensar, sentir e incluso recordar una historia que te pasó, te invitamos a que la compartas porque nunca sabes a quién podría ayudar. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Esto Me Pasó MX. Nos escucharemos en el próximo episodio de Esto Me Pasó.